Muy buenas cavernos, bienvenidos de nuevo a la caverna, con un nuevo mueble. Ahora en serio, hablaros esta vez un poco sobre mi opinión sobre el tema de las adaptaciones, cuándo es buena, cuándo es mala, en fin, de ver un poco mi opinión. Y aparte, como hace unos pocos días me terminé Silmarillion, perdón, otro de los libros principales del Señor de los Anillos, junto con el Hobbit, del Señor de los Anillos, y este, pues daros un poco mi opinión de lo que me parece lo que es la nueva adaptación que van a sacar en Amazon, basándose un poco en los anillos de poder y en los apéndices. Así que sin más, vamos a empezar. Para poder hablar sobre lo que es primero hay que hablar de qué es una adaptación. Considero que, si bien se da por sentado que, o al menos o al menos cuando pensamos en adaptación es copiar el material original, de la fuente, o como quieras llamarlo, no necesariamente es así. Hablando con unos amigos y tal, y en verdad tengo que darle la razón, que obviamente cuando tú adaptas de un medio a otro, pongamos por ejemplo los animes, obviamente hay un manga, puede ser One Piece, puede ser Dragon Ball, puede ser cualquiera, y luego le hacen su correspondiente adaptación a anime. Doblaje, efectos de sonido y tal. Casi siempre, en la mayoría de los animes importantes, suelen copiar y pegar viñeta por viñeta, diálogo por diálogo. A excepción de a lo mejor de casos muy puntuales, donde a lo mejor hay cierta escena que es diferente, o ciertas partes que a lo mejor se omiten y se cambian por otras. A lo mejor para cortar, porque si por ejemplo un anime son 12 capítulos y dices, contar este final no me da tiempo en 12 capítulos, pues tengo que abreviarlo y tengo que a lo mejor, en vez de ser este sitio, sea en este otro, y abreviarlo lo más posible para que me dé tiempo a hacer 12 capítulos de 20 minutos. En ese sentido, eso para mí es una adaptación, y que por el hecho de adaptar, no necesariamente no es copiar. Entiendo de acuerdo de que el caso de Resident Evil, caso de los Anillos, tal, si es copiar, por ejemplo, el Silmarillion, perdón, y directamente es todo lo que hay en el libro, copiar y pegar en la película, una serie, un videojuego, lo que sea. Es verdad que como no hay muchos diálogos, la mayoría son narrar cosas que están ocurriendo, vale, pues ahí tienes un poco más de libertad a la hora de hacer diálogos o lo que sea, pero ceñirte y copiar un poco todo lo que hay ahí y no crear nuevas historias y tal. Por una parte, entiendo que haya gente que le va a gustar, a mí, si me lo hacen, tampoco es que me moleste, pero sí es verdad que un poco lo que está bien, o creo que tiene más mérito, es adaptar. Un claro ejemplo para que me entendáis es, por ejemplo, Dune, que yo creo que es un buen ejemplo. Hemos tenido el año pasado la película de Dune, de Denis Villeneuve, que es una película que me encanta. Es basado en una serie de novelas, en la cual esas novelas fueron inspiración para que George Lucas hiciera Star Wars. En esas novelas, sobre todo en la primera, que es la que más conocimiento tengo, no entiendo que en las otras también, pero voy a hablar de la primera novela en concreto. Y es que, a diferencia de otras historias tradicionales, entre comillas, eh, una parte de la narrativa se da en que podemos saber los pensamientos de los personajes. Es decir, está teniendo una conversación entre dos personajes y nosotros sabemos en qué están pensando. Claro, esto en un libro puede funcionar bastante bien, que a lo mejor ellos estén hablando y uno piense, vale, voy a traicionarte tal día, tal hora. Y digas, vale, ya sabemos que le va a traicionar. Pero no porque lo hayan dicho, sino porque hemos sabido el pensamiento. En una película eso puede llegar a funcionar. Si bien, por ejemplo, hubo una adaptación anterior de Dune en el que hacían eso, por lo que tengo entendido, no la he visto la película, no gustó mucho porque era como muy voces pegadas ahí y que realmente no era algo que no funcionase en una película. Claro, eso por ejemplo en una novela puede funcionar. Ahora, en una película es muchísimo más complicado hacer que eso funcione. En un videojuego sí, porque puedes hacer bocadillos de diálogo y tal, pero realmente en una película en la que todo tiene que ser visual y sonoro, a lo mejor no funciona, no puede funcionar tanto hacer eso.
Creo que, por ejemplo, el Señor de los Anillos, no, hay capítulos que a lo mejor duran 50 páginas y de esas 50 a lo mejor 20 son narrar el paisaje. Pero que claro, tirarte 20 minutos, por poner un ejemplo, en describir, en enseñar el paisaje, hombre, no. En ese sentido, pues puedes abreviarlo en ceñirte a los diálogos que digan los personajes, a las interacciones que tengan, y luego esas 20 páginas, un poco convertirlas en el paisaje. Si de la página 3 o 4 te habla un poco de cómo está el paisaje, pues tú pones el paisaje así. Y así la gente, mientras está la gente interactuando, pues esto, no tienes que tirarte 20 páginas o lo que sea, 20 minutos y describir eso cuando puedes directamente hacerlo tal así y ya está. Bueno, pero la última película de Dune no hicieron eso. Lo que creo que hicieron, para mí creo que funciona, es simplemente con las expresiones de los personajes, un poco en su forma de actuar, o en su actuación, pues puedas más o menos dilucidar un poco sus pensamientos o un poco en lo que están pensando, lo cual creo que eso puede funcionar para mí bastante bien. Por eso digo que vamos a poner el claro ejemplo de Resident Evil, la serie que ha sacado. La gente piensa que cuando adaptas algo tiene que ser adaptar algo en concreto, no puedes hacer una adaptación libre. Y yo considero que sí, se pueden hacer adaptaciones. Por ejemplo, la última película, que se basa totalmente en la película de en el Resident Evil 1 y el 2, hay muchísimas referencias. Por ejemplo, el otro día la estuve viendo otra vez con unos amigos y la verdad es que la película tiene un montón de guiños y un montón de cosas. Entiendo que haya cosas que a lo mejor a la gente no le gusta, pero yo considero que para mí son mejores que las de Mila Jovovich. Que más, de hecho, con la de Mila Jovovich, para mí lo que comentó un amigo y la verdad que me hizo gracia, como que se critica a Paul Anderson de que parece que todas las películas son suyas, pero realmente las que son buenas, o sea, las que son mejores entre todas ellas son las de Paul Anderson y las más flojas no son de él, son de otro. En cierta forma, esto hace que, vamos a ver, yo puedo entender, obviamente las de Paul Anderson, obviamente las de Mila Jovovich, no están basados en nada. Salvo la 2, que se basa bastante en Resident Evil 3, pero de aquella forma, y a ver, la película yo diría que es de las peores porque sigue quitando Jill y tal, ni fu ni fa. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos luego la de Welcome to Raccoon City, que se basa en concuerdo de esta, pero luego, sin embargo, esta ha sido más criticada y tal. Yo, sinceramente, yo a día de hoy he visto críticas y tal, yo a día de hoy no veo muy bien las críticas. Más allá de, obviamente, de los personajes de Albert Wesker, que no es el juego, Jill como la del juego, Leon como la del juego, pero claro, a mí, por ejemplo, me funciona que Wesker sea un tío normal y corriente, que tenga sus objetivos ocultos y tal, pero es que un tío como el del primer juego no es algo que funcione, sobre todo en este tipo de películas. ¿Por qué? Porque un tío que sea súper mega frío, súper mega calculador, que tú veas a Legolas, este tío es un villano por huevos. Eso a la hora de hacer que interactúen cotidianamente con ellos es como no funciona. Por eso me gusta que es una persona más normal y corriente. El caso, por ejemplo, de Leon, entiendo que, por ejemplo, me habría gustado que... Pero es que, claro, me habría gustado que fuera más como el juego, pero a la vez no, porque, claro, nos ponemos a pensar en, por ejemplo, en Resident Evil 2 y en el remake también. En el remake creo que se nota más. Un tío que es novato, que acaba de llegar, acaba de su primer día de trabajo y tal, pero sin embargo tú ves que el tío es un experto, es un experto literalmente, que prácticamente todas las aventuras que ha vivido de contra los zombies, contra los monstruos y tal, dices, ¿esto es realmente un novato que acaba de empezar en la policía realmente sería capaz? Que sí, por más buenas notas que tenga, realmente. Compro el caso de Claire, por ejemplo. Se menciona que obviamente ha sido entrenada de aquella forma por Chris, a nivel de disparar, un poco de defenderse, pero realmente es realista. Entiendo de acuerdo que obviamente los videojuegos no son realistas, claro, y me gusta que en esa película, las películas hayan creado un pelín de realismo que no sea simplemente, oye, la chica o se sabe defender y tal. Es más, si os ponéis a pensar realmente en la película no hay amenazas tan grandes como la del videojuego, porque más allá de encontrarte con uno o dos zombies en la comisaría, obviamente las mayores amenazas se dan en lo que es la mansión, que es cuando están armados y obviamente no vas a ir a un sitio con pistolas y cuchillo. Obviamente irás con fusiles de asalto, con escopetas, porque no sabes lo que te vas a encontrar. En ese sentido, vale, es bueno para darle dificultad, obviamente, pero en cierta forma me gusta. Yo creo que funciona. Sobre la serie, es una adaptación libre, que está basada dentro del mundo de los juegos, y más allá del Wesker negro de Blade, como un poco la parodia.
en cierta forma, hay cosas que están muy sacadas de los videojuegos. Además, hay un capítulo en concreto que es enfocado a puzzles, y eso, por ejemplo, es algo que nunca se ha hecho en una película antes, obviamente, porque ¿cómo haces puzzles como los del juego? Sin tirarte media hora haciéndolos y un poco, de cierta forma, me gustó que se enfocara en eso y tal. Yo hay ciertas cosas que digo, esto me recuerda a los videojuegos, y aparte que es otra cosa, es que lo que comentaba con unos amigos, vuelvo a repetir, y lo comentó un amigo, si todos los videojuegos fueran iguales, pero es que no todos son iguales, es que hay algunos que son muy diferentes. Tú puedes comparar el Resident Evil 1 con el 2 y a nivel de tono, el 2 es más de acción, lo mismo con el 3, con el 4, con el Code Verónica, con el 0, el 5, el 6, el 7 y el 8, es decir, que vosotros vemos que todos los juegos son diferentes. Y por ejemplo, hay un capítulo que es cuando sale el Doctor Salvador de Resident Evil 4, que tú ves ese sitio y dices, me recuerda a Resident Evil 4, esto. Luego, por ejemplo, sobre todo el final, me recuerdo mucho, por ejemplo, a los primeros Resident Evil, con esas instalaciones en las que hay un monstruo. Eh, o sea, hay cosas que obviamente es una adaptación libre, que no está basada en un videojuego y que crea una historia, sí. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me gustan. A mí me gustan. A día de hoy, yo por lo que he visto un poco de las críticas, la gente se queja obviamente de Wesker negro. Vale, puedo entender tema, puedo entender la corrección política, que a ellos no les guste que te cambien el color de piel de un personaje. Vale, de acuerdo, lo entiendo. Pero es que quitando eso, no he visto más allá, no he visto nada. Bueno, la escena de baile y tal, pero es que realmente no he visto más. Es que la gente critique. Más allá, obviamente, de que esto es una cagada de los videojuegos, que obviamente no tiene nada que ver y tal. Pero es que volvemos a repetir, es que adaptar no quiere decir que tengan que copiarme un videojuego, y es que es eso, es que el Resident Evil 1 y 2 están muy bien sacados en el Pokémon Raccoon City, hilándote las dos historias. En cierta forma, yo considero que a ver, tampoco voy a decir aquí, oye, la adaptación de la serie es perfecta. No, hay cosas que podrían haber sido mejores, pero yo creo que una adaptación libre funciona y la verdad me gusta más saber. Me gustaría saber más de este universo y tal. Y aparte que por lo visto, en la segunda temporada parece ser que a lo mejor tiene más referencias a los juegos y tal. Pero es que es eso, es no tener que copiar y pegar algo, sino crear una adaptación libre. Y obviamente, cuando te venden que algo es una adaptación libre, pues un poco tener la mente un poco más abierta a ello. Obviamente, si te van a decir que van a adaptar fielmente este juego y luego ves que no tiene nada que ver, obviamente es criticable, obviamente, porque es un poco cómo te lo venden. Porque si, por ejemplo, y ahora me meto en eso de los anillos. Los anillos de poder no están vendiéndolo como una adaptación 1-1 de los apéndices o del Silmarillion. Porque obviamente el Silmarillion supongo que traerán cosas como el tema de Mel, como el tema de Morgoth, el tema a lo mejor de los Valar. Pueden traer algo de eso. A lo mejor te pueden hablar un poquito de los dioses un poco, como Yavanna, como Humo, si no recuerdo mal. Pueden a lo mejor hablarte de esto, pero claro, lo que se van a adaptar en concreto es en los apéndices, que es donde se habla de poco la creación de los años de poder, con Celebrimbor, con Sauron. Poco es de lo que se va a basar sobre todo la serie. El nombre, los años de poder. Lo cual posiblemente tengo ganas un poco porque ver a Celebrimbor en live action, porque obviamente el actor lo veo. Obviamente no voy a juzgar, oye, de si es lo que. Porque yo no he leído los apéndices, he leído cosas sueltas y tal, para un poco enterarme un poco. Por ejemplo, Celebrimbor no he visto las películas, o sea, va a ser un poco incongruente, pero yo no, bueno, quitando la Comunidad del Anillo, no he visto las otras dos de esos de los Anillos. Son películas que son muy buenas películas, obviamente, pero no soy capaz de tragármelas. Para mí son muy densas. Y es como raro. Me he leído los libros. El Señor de los Anillos, que es de los libros más gordos de la historia, más largos, y me lo he tragado, pero las películas no. Como que no sé. No soy capaz de leerme el libro, pero no soy capaz de leerme verme las pelis. Y claro, yo no sé si Celebrimbor, bueno, entiendo que Celebrimbor se le mencionará, pero por ejemplo, no aparece. Ni en el Hobbit, ni en el Señor de los Anillos, y tampoco, creo que yo recuerde, no sale en el Silmarillion. Se nombra, obviamente, los árboles genealógicos, pero ahora mismo no caigo si se le mencionaba alguna vez. O se aparece. Pero claro, por ejemplo, lo que hemos visto en Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, donde podemos ver a Celebrimbor, que por cierto, Celebrimbor me mola muchísimo.
Luego ya podrá a lo mejor ser más fiel o no más fiel, pero a mí me mola mucho. Y un poco ver un poco el equilibrio porque tenemos aquí un poco y crear esos anillos de poder y el anillo único. Pero fíjate que, por ejemplo, ya en las propias películas de Peter Jackson, ya hay cosas que cambian bastante. A mí por ejemplo, me comentan Tom Bombadil. Sale. No recuerdo bien si eso es las dos torres, creo. Sí, o la comunidad del anillo. Ahora mismo no caigo. Pero por ejemplo, para mí una de las cosas, uno de los momentos que más me encantan de lo que es la comunidad del anillo es el principio, cuando están en la comarca y te cuentan, oye, que Gollum es un hobbit. Y te cuentan un poco de su origen. Ahí personalmente es algo que me gustó muchísimo de cómo obviamente yo me leí el Hobbit primero, luego el Señor de los Anillos. Del Hobbit de ese anillo es, entre muchas comillas, un arma tocha, una arma chetada, un poco para que Bilbo pueda un poco sortear los obstáculos, debido a que obviamente no es un super luchador, ni tampoco es un elfo que tenga una experiencia en combate, sino que un poco para que sirva un poco para sortear ciertos obstáculos. Y ahora, como nada más empezar el Señor de los Anillos, te digan, este arma tiene fuertes consecuencias. Y nada más empezar, vemos como Bilbo está quemado, está hecho polvo. No quiere soltar el anillo. Como vemos prácticamente un reflejo de Gollum. Claro, luego vemos como Frodo, al final del libro, parece que se está convirtiendo en Gollum. Y eso de que sean los dos hobbits, a mí me encantó ese diálogo que tiene Gandalf. Si ahora que luego es algo que conforme va avanzando las películas te lo van contando, pero eso de que te lo cuenten nada más empezar, a mí se me puso los pelos de punta. Esa conversación de cómo este arma no es tan buena como parece. Y tras haberte leído el Hobbit, como que lo ves desde otra perspectiva. Concilio del Ron, que es de la Comunidad del Anillo, no está tan descrito, no está tan bien hecho como es en el libro. En el libro te hablan un montón de cosas, te hablan de Celebrimbor, te hablan de los anillos de poder. En cambio, en el Concilio del Ron de la Comunidad del Anillo, si no recuerdo mal, si es de la Comunidad del Anillo, no es de la misma, no te lo tratan de la misma forma. Otra cosa, por ejemplo, el libro se menciona muchísimo a este, se me ha ido. Bueno, se me ocurrirá ahora. La cuestión es al mago, que es compañero, que es superior de, de Gandalf, como durante el libro se te menciona muchísimo a ese mago blanco que es superior de Gandalf y dices, oye, Gandalf, que es muy poderoso, que ha podido derrotar a un Balrog, ¿cómo puede ser este tío? Claro, y luego en las películas aparece desde el primer momento, pero es que luego, ¿cómo aparece en persona? Porque durante todo el libro te lo mencionan, pero no aparece nunca. O si aparece, aparece muy poco. Luego, ¿cómo aparece ante el grupo en el retorno en las dos torres? Como esa figura angelical, esa figura de casi divina. No he visto obviamente las dos torres, obviamente. No sé si eso ocurrirá y tal, pero esa imagen de estoy viendo por primera vez al mago. Me sigo sin acordar de cómo se llama. En cierta forma me parece que está muy bien. Obviamente, lo que me comenta amigos que se han leído los libros, están bien adaptados a las películas. Obviamente no están al nivel, son bastante mejores los libros, sobre todo las del Hobbit. Y claro, en cierta forma, pero fíjate que son películas que son súper amadas, que son prácticamente historia del cine, pero luego, por ejemplo, hay muchas cosas, y obviamente los libros son mejores, casi siempre lo que es cuando se adapta a una película, una serie, un videojuego, un libro, normalmente el libro suele ser mejor, a no ser obviamente que sea como el Club de la Lucha, que va por otros derroteros, o por ejemplo, el libro de Parasite Eve, creo que es una novela japonesa, si no recuerdo mal, que luego hicieron el videojuego, una secuela del libro, no una adaptación, sino una secuela, por lo que claro, ya es una adaptación libre.
Por lo que en cierta forma yo considero que muchas veces no es tan fácil decir si es una buena adaptación o no, porque claro, tú te lees el libro de El Señor de los Anillos y te ves las películas, y sí, hay muchas cosas que son muy parecidas, las batallas obviamente son muchísimo más espectaculares en las películas, obviamente, que los libros. Sin ir más lejos, la batalla de los cinco ejércitos del Hobbit son, si no recuerdo mal, unas 5 o 6 páginas. Y por lo que me han comentado, te parten lo que es la batalla de los cinco ejércitos, entre comillas, en 2 películas. O sea, lo que es el principio es la segunda película, la desolación de Smaug, y luego la tercera. Y es que el libro del Hobbit que perfectamente podría haber cabido en dos. Luego es verdad que lo que dijo Peter Jackson, oye, que quería hacer 2 películas, pero Warner quería que le hiciera 3. Y al final tuvo que estirar todo como pudiera. En cierta forma, a ver si algún día soy capaz de verme las películas de los anillos y verme las enteras. Me vi la Comunidad del Anillo y la verdad me gustó bastante, pero es eso, no soy capaz de verme las enteras. En cierta forma me da pena. Tengo curiosidad por un poco qué hacen en esta serie de Amazon. Obviamente, no me he leído los apéndices, si salen cosas del Silmarillion, de valorarlas un poco y decir, oye, pues mira tal, pero por lo que tengo entendido solo tienen derechos para los apéndices y obviamente sacar cosas que se mencionen hechos. Por ejemplo, los árboles de Valinor aparecen, se mencionan los apéndices, por lo que por ello los pueden sacar. Así que con eso, luego el tema de Galadriel, que por ejemplo, lo que por ejemplo comentaba en el canal de un colega, la séptima craqueta, y que por ejemplo en el libro, por ejemplo, en el libro de Ese de los Anillos, todo lo que vemos de Galadriel es siendo una especie de personaje como estilo Gandalf, un personaje guía, espiritual, es una figura casi divina, pero nunca le vemos que sea una guerrera. Claro, luego obviamente es comprensible que los elfos pues son expertos en la lucha, con arco, con espada, por lo que obviamente ella, pues, aunque no se la haya visto muy, 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 muy poco en ello, como que la gente choca, dice, oye, yo he visto las películas y ella no es así. Claro, al final es un elfo. No va a ser la única elfo pacifista que no pelea y tal. Habrá una época en la que obviamente era una guerrera y luego pues ya se convirtió en la que vemos en el Señor de los Anillos. ¿Será una buena adaptación? ¿Será una buena adaptación? Claro, ahí es donde ya puedes adaptar los apéndices. Yo no la extensión entiendo que no será muy larga, pero claro, puedes ahondar, profundizar en cosas, a lo mejor añadir historias nuevas, por lo que en cierta forma tengo curiosidad por la serie de Amazon, a ver cómo está. Si me gusta, te lo diré, si no me gusta. Pero claro, en lo bueno que esto es que como no me he leído los apéndices y tampoco estoy, aunque me he leído el Silmarillion, obviamente como es el libro, hay muchos nombres, muchas cosas que yo no me he enterado o ahora mismo no caigo. No, si lo que me cuenten, supongo que más o menos entenderé lo que ocurre y tal, pero en cierta forma voy un poco con la mente abierta de, oye, no voy a poner las manos en la cabeza si, yo qué sé, si me ponen a Sauro negro, por ejemplo. Es un elfo al fin y al cabo, por lo que al final tengo curiosidad un poco de a ver lo que hacen. Con esta serie metió un montón de presupuesto. Muy seguramente, si funciona esto, vaya a haber más temporadas. Lo cual no sé cómo lo van a hacer. A ver si en una segunda temporada pues tienen acceso a, o sea, los derechos del Silmarillion. Y pueden tocar eso, porque creo que puede estar bastante bien tocar esa historia. Que la historia no creo que sea muy complicado de tocar, porque la mayoría son actos o cosas que ocurren. Ahí ya puedes tener libertad un poquillo de cómo de meterlos y tal. Pero un libro que a mucha gente, yo he tenido amigos que, por ejemplo, no se lo han podido tragar. Y yo, por ejemplo, sí, obviamente con sus complicaciones y obviamente pudiendo verle y luego después de cada capítulo leerme un resumen para ver si lo he pillado todo. Así que nada, yo creo que sinceramente esto es un poco todo. Es decir, al final esto es un poco mi opinión. Obviamente no te convencer a nadie, tampoco quiero que digas, oye, no me has convencido, yo sigo pensando igual como estaba, pero al final esto es un poco mi opinión. Yo la verdad es que a día de hoy no me gusta hacer contenido intelectual en el sentido de eh, hacerme un speech intentando que la gente como abra la mente. No me gusta eso, no me gusta. Prefiero dar mi opinión y ya está, sinceramente, y luego puede haber debate y tal. Así que nada, espero os haya gustado. En estos días tendréis el tributo que he estado haciendo. Espero que os guste. Y nada, espero os haya gustado y nos vemos próximamente. Hasta luego.